Buenas noches, bienvenidos una semana más a la sintonía de la Fábrica Televisión Málaga. Bienvenidos a Málaga es Cofrade. Como cada martes a esta hora ponemos en marcha nuestro trono de la comunicación cofrade, que nos va a llevar al filo de las 11 en punto de la noche. Una semana importante esta para la ciudad de Málaga, con muchos actos que hemos vivido este pasado fin de semana y los que quedan. Augusto Pansar, buenas noches. Buenas noches, don Félix. Pues sí, efectivamente, piense usted que mañana, estricto sensu, empieza la cuaresma con ese miércoles de ceniza, pero que tuvimos un fin de semana absolutamente pletórico y cargado, que no era sino el aviso, el anticipo de lo grande y de lo importante que nos viene el próximo fin de semana. Parte precisamente de toda la carga que hemos tenido este pasado fin de semana, lo conoce y lo sabe muy bien porque lo ha vivido, como se suele decir, en sus propias carnes. Manuel Molina. Manolo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, queridos compañeros. Enhorabuena por esa presentación tan bonita para la confraternidad de los amigos de Llaga en el Hombro y Buena Fe. Qué buen rato pasamos, ¿verdad, hermano? Qué buen rato. Muy bonito porque de eso además, se trata. Augusto nos dio una lección no de teología, que también, pero sí una lección de qué es y qué significa hacer protestación pública de fe en la calle cuando uno sale. Nos tiene el maestro muy bien acostumbrados y ese es el tema. Escucharlo es una garantía absoluta de aprendizaje, de docencia, de saber explicar y de llevar a cada persona el sentido de lo que empezamos mañana, de esa cuaresma. Esta noche estoy contento porque tenemos aquí en la casa a un gran amigo. Eso le iba a decir a Augusto, y a un gran cofrade que tiene... mejor que él para pasar a presentarnos a este buen amigo que hoy comparte este ratito con nosotros. Sí, señor, y no será la primera y esperemos que tampoco la última que presentemos. Dios lo quiera. A Pedro Gallego, como tú bien dices, muy buen amigo de esta casa y personalmente me precio de su amistad desde hace ya muchos años. Para mí, más que tener a un contertulio o más que tener a un cofrade, pues tengo una persona con la que he compartido muchas vivencias y con la que, bueno, lo considero pues casi como un hermano. Pedro Gallego, que me ha enseñado muchas cosas de Semana Santa, que me ha transmitido lo que él y su familia llevan dentro y que desde luego tenerlo sentado en esta mesa hoy es todo un privilegio. Desde su puesto que fue como hermano mayor de la Hermandad del Prendimiento, en su puesto actual además, bueno, medalla de oro por supuesto de la cofradía y actualmente pues en labores de protocolo para la agrupación de cofradías y con un trabajo muy importante en ese centenario agrupacional que estamos aún celebrando. Pedro Gallego, buenas tardes. Bueno, no se me vaya a poner colorado, Augusto, pero bueno, colorado se hace con cariño. La simpatía, la amistad es mutua, nos conocemos de hace muchísimos años. Sí, señor. Y bueno, pues estar con vosotros siempre es un placer. Cuando estaba ahí en radio, ahora en televisión, donde estéis, ahí me encontraréis, porque estar con vosotros, más que un compromiso, es un placer. Hablar de Pedro Gallego... Como siempre, un minuto hizo falta para... Oye, sí. Pedro, ¿se puede venir al programa el martes? Que a ver si a la gestión, un minuto, el tiempo de, a golpe de WhatsApp, responderme, ok, cuenta conmigo. Gracias. Ahí está la gente, toda la gente que vale la pena. Hablar de Pedro Gallego, y sobre todo para aquellos que nos ven, que son más jóvenes, que siempre tenemos que ir ya a cierta edad, ir enseñando pues a los jóvenes quiénes son las personas que han ocupado y que siguen ocupando un papel relevante dentro de nuestra vida cofrade, no solo en la Semana Santa, sino con el trabajo de todo un año. Es hablar desde chiquitito, desde nacimiento, supongo yo, de prendimiento, ¿verdad? Bueno, sí, mi padre antes de bautizarme ya me hizo hermano del prendimiento. Y bueno, pues en el prendimiento llevo pues toda mi vida, 65 años. Que no son poco. Y en la agrupación de cofradías, este año cumplo 41 años seguidos. Bueno, no es que tu padre te inscribiera antes casi que del bautizo, es que tu padre tuvo un papel absolutamente relevante. Sí, claro, él fue en la creación de la hermandad. La reorganización del prendimiento, efectivamente. Y de hecho, vas a su casa es un santuario de la hermandad. Hombre, claro. Él ejerce como prendimiento todos los días, doy fe. No es un tópico decir que él vive su hermandad todos los días del año, no es un tópico, es que es realmente así. Ver a Pedro y ir a su casa es darse cuenta que él vive por y para la hermandad. Por y para la hermandad, pero además que es que nos llena la vida, la hermandad, si la vives bien, te llena la vida, y a mí me llena la vida, y ahora que estoy jubilado por causas de enfermedad, pues si yo no tuviese la cofradía y la agrupación, pues mi vida sería muy triste. Y sin embargo, me la llena hasta el punto de que no tengo tiempo
ni de ver la televisión en casa, vamos. Y eso Pedro, es a una- mí- Usted lo mucho que gana con eso. A mí que ahora vamos a hablar de todo esto y de la Sí, actualidad sí, sí, más, sí. pero siempre nos gusta un poquito conocer algo más de estos cofrades que estarán en los libros de historia cuando ya no estemos, ¿no? Y generaciones venideras podrán leer Pedro Gallego, tal. Pedro Gallego, ¿qué recuerdos tiene? Porque aunque tu padre es verdad que fue una pieza fundamental en la reorganización, desde chiquitito tú estás ahí respirando prendimiento y supongo que habrás pasado por todos los escalones, ¿no? Efectivamente, yo he pasado en la cofradía por todos los escalones. Primero, a nivel procesional, pues como era alumno de la antigua escuela de formación, pues salí de portador con el peto, salí en la escuadra de gastadores y después en la procesión pues empecé con una vela, después una cheta, después uno en ser, hasta llegar a hermano mayor y ser mayordomo de trono, que estuve 38 años de mayordomo de Yo trono. recuerdo, Pedro, cuando niño, bueno, cuando pequeñito, vivía yo en el centro de Málaga, y a mí el prendimiento, tengo dos imágenes grabadas que se te quedan en la niñez y nunca la olvidas. Una ya fue más de mayorcito, fue cuando no se pudo salir un domingo de Ramos y se salió un jueves santo por la mañana. Sí, 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 señor. Y yo tenía una tía que vivía en calle Postigo, y entonces en la esquinita ya de subir 2 aceras, Sí, señor. allí apareció la Virgen. Y la otra era el sonido de los gastadores que desfilaban, que en las botas, que yo decía, "Eso no sé si son chinchetas lo que llevaban". Sí, parecían unas tachuelas. Unas tachuelas, efectivamente. que era... Que luego lo hemos visto también muchos años Sí, en sí, el sí, sepulcro, ¿no? Acompañando a la Soledad, a la Armada, ¿no? A mí me marcó mucho, yo recién entrado en Junta de Gobierno, que entré de Albacea de Cultos, y en las primeras reuniones, pues, se dijo que como había poco dinero, pues salía el Cristo y la Virgen no. Entonces la Virgen no salió. Y a mí eso me partió. Y después, cuando accedí al puesto de hermano mayor, y vi cómo estaba la cofradía por dentro, pues vi que, por ejemplo, el ajuar de la Virgen, que era un solo vestido y lleno de moho. Eso es todo lo que tenía la Virgen del Gran Perdón. Y entonces, pues yo me juré a mí mismo que eso se tenía que arreglar. Y bueno, gracias a Dios, hoy la Virgen del Gran Perdón es de las grandes de Málaga, ¿no? Creo que hemos hecho una gran Pero labor. fueron pioneros, fuisteis pioneros también en el taller de... Bueno, pero es que, de- vamos, de ayer eso siempre es todo. casi que al final, porque Bueno, sí, sí, a mí pero- lo que cuenta Pedro ya me pone en el sitio a donde quería llegar, ¿no? Porque ahora que estamos en años de centenario de la agrupación y que el prendimiento es una cofradía señera y puntera, referencia en Málaga, el camino no ha sido fácil. No, el camino ha sido muy difícil yo te digo, por lo menos desde mis inicios fueron muy difíciles porque yo entré en la cofradía, pues teníamos 200 hermanos, cuando yo me fui la dejé con 1.300, y yo me acuerdo que el Viernes de Dolores, 2 días antes del Domingo de Ramos, pues yo pedía una furgoneta prestada y me iba cofradía por cofradía pidiendo enseres, porque no teníamos enseres para salir. O nos íbamos al cementerio a quitarle a las coronas, los alambres, para ahorrarnos el dinero de esos alambres y poder salir con eso, ¿no? Y después, bueno, cuando hemos tenido otros avances, como lo que has dicho tú del taller de empleo, el taller de empleo también fue muy dificultoso, porque había meses que no nos llegaba la subvención del Ministerio o de la Junta, y teníamos que ir con nuestra nómina a Unicaja, pedirle que nos avalaran, o sea, que nos dieran un anticipo, nosotros lo avalábamos con nuestros pisos y con eso pagábamos los sueldos. O sea, la cofradía nuestra siempre han sido cofradía de los trabajadores y es verdad, a nosotros no nos ha regalado nadie nada. La Casa Hermandad, que fue la cuarta en Málaga, la hicimos nosotros yendo con nuestra familia allí a hacer de peones, a ayudar al albañil, a hacer mezclas y poquito a poco fuimos levantando esa Casa Hermandad. Para aquellos que creen, para aquellos que piensan con carácter genérico de que los hermanos mayores o la Junta de Gobierno se sirven de las cofradías, está bien recordarle lo que acaba de decir Pedro, que han ido dando un paso al frente con su propio patrimonio personal para conseguir fondos para atender la necesidad de la cofradía. Fíjate. ¿Y cuántas veces ha ocurrido eso a lo largo del tiempo? Sobre todo aquellos años 70 y 80, que fueron los inicios de las Casas Hermandad. Las primeras fueron de los 60, pero explosionaron en el 70 y en los 80 sobre todo. Sí, avalando, claro. Claro, los avales eran a título personal de los hermanos mayores o de alguno de los miembros de las cofradías, Pero porque... tenías detrás a alguien muy poderoso. Claro, si no, la pues cuestión tenías que financiera, o alguna trabajártelo. institución importantísima también, como ayuntamientos o otras entidades, pero eran los menos. Realmente los esfuerzos fueron tremendos, pero ahí está.
Eso ha quedado un poco difuminado en la historia. Algún día tendremos que hablar con detalle de estas cuestiones. Yo comparo esto lo comparo muchas veces, ¿no? Con los niños cuando llega Reyes. Yo me acuerdo cuando mi padre me regalaba una pistolita de Mito Cachondeo, algunos niños no sabrán lo que son. Bueno, pues yo me ponía más contento que nada. Hoy día les regalas a los niños todo lo que piden y no le dan importancia a nada. Y en las cofradías pasa igual. Ahora llega la gente joven y te dicen que la mejor banda, que no sé qué, que tal saya, y ellos no saben lo que ha costado tener esas casas hermandad, lo que ha costado tener esas cofradías, tal como ellos la conocen. Ellos no tienen ni idea, afortunadamente. Entonces, claro, ellos se creen que todo el monte es orégano, ¿no? Que todo es... Y ha costado mucho llegar ahí. Sí, que esto sea muy fácil y que bueno, está todo hecho, que está todo hecho y por arte de magia. Poco más realmente está todo hecho, claro, porque hicimos mucho. Ahora también la parte difícil es mantener, que mantener también cuesta mucho trabajo, ¿no? Claro. Pero de verdad que en la época, como decía Manolo, de los 70, 80, aquello era horrible, ¿no? Hasta llegar a una titular como la nuestra y decir, este año no sale la Virgen porque no hay dinero. Y Pedro, con la perspectiva que te da el tiempo, hemos pasado, tú mismo nos estás hablando de la dureza de los 70, del esplendor de los años 90, que actualmente la hermandad está en un lugar pues de privilegio en la Semana Santa de Málaga. ¿En qué punto nos encontramos a nivel global como Semana Santa? ¿Hay incógnitas, hay dudas? ¿Esta pandemia todavía nos pone en un camino por descubrir de su dimensión auténtica? Esa es la palabra, es por descubrir, porque quiera que no, esto psicológicamente ha afectado a todo el mundo, nos ha afectado. Entonces no tenemos una certeza de lo que va a ocurrir en la mente de las personas. Y claro, puede que haya retraimiento a la hora de acudir a las cofradías, por miedo, también por tema económico, no solo porque valga X dinero salir, sino porque hay gente que no ha podido pagar en 2 años y se encuentran con una pequeña deuda. Y después cierto relajamiento, cierta falta de costumbre. Entonces yo creo que, salvo las que por desgracia siempre hay, que les faltarán hombres de trono y nazarenos, porque siempre en Málaga, no lo olvidemos, hay cofradías que les cuesta más que a otras. Pero salvo eso, que sí, que probablemente todas podamos salir y más o menos cumpliendo el expediente, digamos, que ya con eso yo me daría por satisfecho, este año con que se cumpla el expediente. Pero yo me temo que haya momentos en que el hombre de trono, por ejemplo, pues no responda como respondía antes y haya momentos de bajo, ¿no? Entonces, este va a ser un año que, ya digo, sería un éxito total poder salir y poder entrar. Para mí yo creo que sería el éxito de esta Semana Santa. El que piense en florituras en este año yo creo que va equivocado, porque hay que volver a empezar, y volver a empezar tras lo que hemos pasado es muy difícil. A mí me preocupa lo que acaba de decir, que a corto plazo, en un futuro no muy lejano, ese hombre de trono que dio el paso en los 80, 90, que ya está en las puertas de abandonar el varal y que no está garantizado ese relevo. Ahí hay otro habrá que hacer algo. Otro habrá trabajo que tienen que hacer las cofradías, es que como dice Pedro, en Málaga, por desgracia, el hombre de trono que termina se va a su casa. Que no coge túnica. Yo estuve, porque como sabéis, para el Vía Crucis traemos a la banda de la Centuria Macarena, sí, y estuve visitando la Macarena y hablando con gente de Sevilla. Y bueno, pues en muchas cosas nos dan muchas lecciones, y una de ellas es que allí nadie se jubila, allí todo el mundo quiere un cirio y van en la procesión, y el que termina de costalero coge su cirio. Aquí, por desgracia, en Málaga no tenemos esa mentalidad y la deberíamos de tener, de que estar en la cofradía siempre hasta que las fuerzas no te acompañen, porque es una pena que es, como tú dices, haya 20, 30, 50 hombres de trono que por su edad se tengan que jubilar y ya la cofradía no exista para ellos. ¿Cómo que no? Si la cofradía te necesita en la vela de Nazareno, y qué mejor que tú, que eres una persona experta y seria, ¿no? Y ojalá cambie esa mentalidad alguna vez en Málaga, ojalá. Sí, pero yo creo que ahí es lo que he apuntado, el trabajo está en las mismas cofradías. Me consta que se hace. La cofradía y la mentalidad del malagueño, que es muy difícil. También. Malagueño es... Hombre, y la situación de los tiempos actuales, que cuesta mucho a veces. Sí, que lo es. Fíjate que ese banderín de enganche, ¿no? Hará una semana más o menos donde, bueno, como es habitual, Manolo ha participado además en lo que voy a contar ahora. La Hermandad de la Piedad pues se fue al Colegio de la Goleta. Se fue al Colegio de la Goleta a darle esa charla a los alumnos, los mayorcitos, ¿no? Para invitarles a coger el cirio, porque también es a la inversa, porque si coges el cirio hoy, mañana puede coger el varal. También. Y pasado volverás otra vez al cirio, ¿no?
el arbolito de chiquitito, decían los mayores, ¿no? Y ahí es cuando hay que hacer esa tarea, porque en los años 70, 80, yo me acuerdo cuando en las clases, pues casi a toque de cornetín, nos apuntábamos 30 del tirón a sacar un trono. Íbamos las aulas enteras. Y ahora que casi que no es así, Sí. ¿no? No, ahora es más difícil. Bueno, hemos presentado cartel, precioso por cierto, con un pregón de Paloma presentación Saborido. de Paloma Saborido. Muy bonito y además con una duración justa de 1 hora. Tiene que Como mandan ya los cánones, ¿eh? Como Como mandan mandan los cánones. Sí, sí, Fue sí. maravilloso. Sí, señor. sí, Hemos señor. presentado la saeta también del centenario y tenemos un Vía Crucis por delante. Me parece donde emprendimiento va a ser, además, también una referencia. Hay ese run run en la calle, ¿eh? Uno va percibiendo cuando uno habla, toma un café o habla con un compañero y ya escucha el run run, es que emprendimiento trae. ¿Qué hace el emprendimiento el sábado, Pedro? Bueno, pues el emprendimiento le ha tocado porque su pasaje es ese, el beso de Judas, la segunda estación, como nos tocó ya en la JMJ de Madrid, ¿eh? Sí, señor. por ser Momento cumbre, muy bien. cumbre de la historia de la cofradía y de la Semana Santa de Málaga. Y bueno, pues no somos la segunda estación del Vía Crucis y vamos a tener un Vía Crucis muy bonito, muy completo. Me decías antes que cuántas personas van, tenemos 3 turnos, porque hay mucha demanda. Entonces habrá un primer turno de mujeres, porque las mujeres también, como sabéis, fueron pioneras en nuestra cofradía y llevan el trono del traslado. Como vamos a ir en ese trono, pues la van a llevar y además va a ser un recorrido muy significativo. Paramos en la Piedad, entramos en la Paloma, entramos en las Penas, en fin, va a ser muy bonito. Después habrá otro turno que es el recorrido, digamos, oficial, para hombres de Cristo y Virgen y Nazareno y hermanos en general. Y el último tramo, que es de los propios hombres de Trono del Cristo, donde irán acompañados de la banda de corneta y tambores de la Centuria Macarena de Sevilla, que están ilusionadísimos por venir y que dicen que no van a tocar al 100%, sino que van a tocar en Málaga al 150%, porque ellos nunca han tocado en Málaga detrás de un trono y están súper ilusionados, más Esa ilusionados. es la pregunta que yo iba a hacer, digo, yo no creo haber nunca. oído nunca que Hemos que tenido ellos han hace estado carreras, ahí. 3 caídas, hemos tenido, pero no, la Y centuria dentro no- del mundo musical estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Sí, además con una particularidad de la Centuria, para que tú te hagas una idea. Yo cuando le pregunté, bueno, y vuestro redoble de tambor y tal, que se adapte, dice, mira, nosotros, nuestra madre, maestra y referencia es la banda de bomberos de Málaga. Eso es. Grande, claro. Entonces Eso ya es. no le tuve que No hubo decir que más decirle nada. nada más. Pues ya está. Porque Ellos es son, verdad. ellos son la banda de bomberos de Sevilla. Es Sí, así. y algunos como Malababa dicen que nos traemos a los bomberos 2 desde Sevilla. Y no, nos traemos a una grandísima banda, Sí, sí, ¿eh? sí. Y que se quiere parecer a la madre y maestra, que es bombero, pues maravilloso, bendito sea, ¿no? Que no tengamos nosotros siempre que imitar. Ellos beben de escames y beben de los sonidos de la banda de bomberos de los años 20 de Málaga. Y han rescatado marchas de escame que eran desconocidas aquí que es incluso más- en Málaga, ¿eh? Sí, y lo que es más importante, que en muchas otras bandas que son de aquella época y que tienen un más que reconocido prestigio, pues han evolucionado a convertirse tal vez en formaciones más sofisticadas a nivel musical. Ellos, yo creo que de una manera consciente, ellos han querido permanecer fieles a Sí, ese sí, estilo sí. primitivo, entre comillas, ¿verdad?, que es contemporáneo a la banda de bomberos de Málaga de los años 20, que fue el inicio de todo, y ellos se sienten muy orgullosos. Es curioso. Totalmente. Es curioso que aquí en Málaga no se sepa apreciar Apreciar. el valor que se le da a bomberos fuera de nuestros límites provinciales. Pero todo el mundo le reconoce a bomberos de Málaga esa labor de principiantes, de comenzadores de todo, Madre de y iniciadores de un maestra, estilo. De hecho, Madre y maestra, yo creo que lo resume en todo. en la presentación de nuestra cartel estuvieron bomberos como parte musical y lo hicieron de maravilla, porque están otra vez arriba. Y vamos, bomberos, para nosotros, para los malagueños, nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y pasa como muchas cosas en esta tierra, fuera nos valoran más que dentro. sí. Imaginaros lo que queremos en Misericordia de Bomberos, que llevan 63 años con nosotros de manera continua. Se dice pronto, ¿eh? 63 Pero años. es que lo bueno tiene que durar siempre. No, y mientras que ellos quieran seguir así. Que aunque se pueda entender que hace uno arrima el asco a su sardina, pues es verdad.
en la primera parte del Vía Crucis llevamos una capilla musical. Sí, señor. La capilla de Nuestra Señora del Rosario. Sí, ¿no? señor, sí, señor, sí, señor. Donde afortunadamente va la hija de don Augusto y espero que sea todo un acontecimiento. Que también tiene... Y también tiene... Lo raro es ver al prendimiento con capilla. Exacto. Eso es lo que yo... Exacto. Pero bueno, yo creo que han estado no, todas, es una de estado las- revisando un poco todos Bueno, los no acompañamientos. es que hayan gustado, es que eran unas Sí. normas que venían así Vale, establecidas, son unas normas, y- pero que va a ser pero una que se te hace circunstancia extraño ver algunas interesante. imágenes. Se te hace extraño. Un elemento más para hacer historia. Pero bueno, también es un elemento exacto, que no solo hace historia, sino que también te invita, vas camino a la catedral, te invita a ese recogimiento. Es lo que se pretende. Tiempo habrá después de la explosión. Incluso en un principio se pensaba en volver igual que íbamos, ¿no? Pero claro, algunos dijimos que subir al barrio con una capilla musical iba a ser difícil. Pero el espíritu del Vía Crucis es de recogimiento, de oración. Entonces esa primera parte va a ser de recogimiento y de oración hasta llegar a la catedral, hacer allí la estación que te corresponda. Salimos, después habrá cantos de corales por parte de la agrupación que la pone tanto en el Patio de los Naranjos como en San Agustín. Y a partir ya de la Plaza de Oncibay, alguno, o de la Plaza de la Merced, que vaya para otro lado, Vuelta pues, triunfal. se vuelve, bueno, vuelta triunfal Sí, ¿y por qué no? y ¿Por qué también, y también vuelta con ayuda, porque ya te digo, subir, por ejemplo, como subimos nosotros, Dos Aceras y Carrión, pues si no llevas ayuda... No, pero es que el no va a acto en sí, costar. tú lo acabas de definir perfectamente, Pedro. El acto en sí mismo considerado es el acto en la catedral. O sea que, oye, Málaga también se lo merece. ¿Por qué tenemos que tener miedo al lenguaje? Es un regreso a capuchinos triunfal. De hecho, las cofradías que hicieron la exposición en la Catedral del Verbo Encarnado, Señor. pues después volvieron en sus tronos con su música o en sus andas, y estuvo muy bonito y no desmerece No, el espíritu de la en exposición, absoluto, en que absoluto. fue una exposición maravillosa. En absoluto. Donde estuvo el chiquito y estuvo... Yo creo Y también la que piedad. yo creo que mantener esa tripleta de conceptos que fue en su momento la exposición que tenía su sentido, este Vía Crucis, 100 años de esplendor. hay que dejar bien claro que en ningún momento se ha pretendido organizar, como más de uno ha dicho por ahí, con muy mala Otra hila magna. también, una magna bis. No tiene nada que ver. No, precisamente este tema de la inclusión de las capillas musicales ha sido precisamente para darle un cierto toque de distinción y de diferenciación con respecto a lo que es una procesión en todo su sentido al 100%. Yo creo que ha sido una triple propuesta. Lamentablemente no todo el mundo puede participar en todas las cosas, porque no puede ser, porque son 40 y tantas cofradías y no puede ser. Pero en cualquier caso, a mí me ha gustado mucho el planteamiento en líneas generales del centenario. Me ha parecido un centenario concebido de una manera absolutamente genial, con diversidad, con variedad, con una puesta en escena callejera tanto en un sentido como en otro, muy malagueño, de una marcada personalidad malagueña. Y yo creo que otros centenarios que se celebren por ahí fuera de nuestra frontera y de nuestra diócesis se van a mirar para el sur. Hombre, y tanto. Van a mirar al sur. No. Yo me atrevo a decir más. No es que vayan a mirar, es que vayan a copiar. De porque todas es que ha sido formas, muy el bonito. centenario, lo mejor que ha tenido, o el mérito de verdad del centenario, es que casi todo se ha hecho en pandemia. Y ha costado mucho trabajo. Eso es. Y se han tenido que suprimir determinados actos. Y actos prorrogarlos que se iban a en el hacer tiempo, en sí, grande, sí, lo hemos sí, tenido que sí. hacer en pequeño. Y mucha gente nos decía, No, dejadlo ha para habido una hacerlo para capacidad más. de Y adaptación sin embargo, ahí hemos estado, muy un acto importante. tras otro, y de la mejor manera, de la peor. Pero fíjate, gracias además, a Dios. además de en sí mismo lo que es el acto religioso, yo creo que incluso en la fecha nos va a venir muy bien a la Semana Santa de Málaga. Nos viene muy bien porque, primero, nos va a tomar el pulso del momento en que estamos, donde nos hace mucha falta, a un mes vista de lo que es la Semana Santa, un acto como ese, y yo creo que va a ser, por si hay alguna duda, el empujón definitivo. Imagínate que si el Justo, tiempo- eso lo hemos hablado, porque mucha gente que tenga dudas, El empujón cuando definitivo. vea los tronos en la Ahí. calle, Sí, van sí, ahí a sí. las cofradías, pues yo me quiero apuntar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. empujón definitivo Siempre y nos va a cuando dar- el santo tiempo Eso te nos iba a decir, que acompañe. si el Bueno, tiempo vamos, acompaña, pues imagínate. Sí, porque permiso de autoridad lo tenemos. El sábado, Afortunadamente. la cantidad de andaluces, de Se espera distintas muchísima ciudades gente. que van a venir Málaga a se va a Málaga poner- a disfrutar de todo eso. Y volviendo a lo que decíamos del éxito de todos los actos previstos para el centenario, aún así con los obstáculos con los que os habéis ido encontrando,
También se hablaba en los mentideros cofrades al principio, que por qué sale esta y no sale la mía, que por qué... Y sin embargo luego, y lo hemos hablado aquí, hemos tenido invitados a toro pasado, hermanos mayores que han tenido sus imágenes en la catedral. Un éxito absoluto, un Han éxito, dicho, un éxito absoluto. estoy mejor que si hubiese salido, porque le ha permitido también a mucha gente estar cerca, cara a cara, muy cerquita de imágenes que posiblemente pues no tienen ¿No? esa Y posibilidad. estampas y momentos que no se van Sí, a sí, repetir. bueno, eso está Eso- claro, y no se además puede con una repetir, ¿no? particularidad, mira, una magna, que a todos nos gusta una magna y nos gusta una procesión, el que es cofrade más que un tonto un lápiz. Pero mira, una magna no deja de ser una procesión, Un y día. estamos acostumbrados. Pero una exposición como la de la catedral, un Vía Crucis como este, que no se ha hecho nunca con 14 Cristo, esto no lo vamos a volver a ver nunca más. Y entonces sí serán estampas para el recuerdo. Y yo creo que la gente que ha estado en la catedral, todo el mundo, que iban escépticos, han salido súper contentos. Sí, sí. Y yo creo que los que hagamos el Vía Crucis también vamos a terminar muy contentos. Claro que sí. Y lo de la magna también, pues yo creo que no se le puede pedir más al centenario. Que, aparte, el emprendimiento es que se ha acostumbrado a estampas inéditas. Lo decíamos antes, desde ver emprendimiento, ver ese olivo en la Castellana y ver ahora al señor de emprendimiento en este Vía Crucis, es que estampa. Solo me queda ver a mi Virgen de Gran Perdón antes de morirme y coronada. Bueno, todos andarán. Pasos ahí ya dados, ¿no? Bueno, Y devoción tiene. devoción tiene. Hombre, no, eso Muchísima, seguro, ¿eh? seguro. Muchísima. Es que el pregón lo terminó Paloma el otro día diciendo Viva María Santísima de Gran Perdón coronada. Y estaba allí el delegado episcopal de Hermandad y Cofradía y bueno, ¿Y lo viste esta nota? tomo nota. El delegado episcopal y el obispo, yo tengo que decir, no, la verdad, que aunque la norma dice que la imagen tiene que tener 100 años, que sí, que es verdad, pero siempre han dicho, las puertas las tenéis abiertas para hablar, venid y hablamos. O sea, que yo no veo que nuestra iglesia sea tan cerrada. Lo que pasa que es que las cofradías también tienen que poner esta Hay un parte. ejemplo en el Código Canónico, además lo hemos visto con San Juan Pablo II, que es el santo súbito, donde se acortan mucho los tiempos porque es una evidencia del pueblo. Y yo creo que igual tiene que ocurrir con algunas coronaciones, Yo creo que sí. donde es evidente el arraigo Claro, que no popular. es- la que no es devoción coronar. popular. Claro, No lo es- que pasa que también es lo que me decía el delegado episcopal, es que en Málaga sí, nos podemos importar 2 o 3 cofradías que están de hace ya tiempo sonando para coronar a sus vírgenes, pero es que la diócesis de Málaga es la provincia y también hay muchas vírgenes en la provincia que quieren coronar y claro, eso hay que mirarlo, hay que estudiarlo, pero que todo se puede hablar y todo se puede conseguir. Y yo creo antes de morirme que veré a mi virgen coronada. Sí, señor. Que yo, al menos desde que tengo uso de razón, Aunque larga vida deseamos a don Pedro, también, Por también supuesto. esperamos ver esa coronación. esa como que es la lógico. veamos todos, ¿no? Sí, Ya que señor, sí, estamos. señor. No sé si se nos queda algo. Yo tuve, Augusto, para- yo tuve el privilegio, además, ya que tengo aquí a mi hermano en el presente, y por invitación suya, de portar a la señora del de Gran Perdón en su camino hacia la escuela de FP, entonces llamada de Franco, y actualmente de la Rosaleda. Y eso fue, y te digo una cosa, el solo llevarla un ratito en un recorrido, te engancha, ¿eh? Te engancha por completo, ¿eh? Hombre, hay cofradías y hay varales que te enganchan. Hay varales que enganchan. Y además, este forma parte tiene una cierta heroica, lo he dicho antes para el Via Crucis, pero me consta que como Málaga se pone de puntillas cuando el Domingo de Ramos sube por 2 aceras, esa heroica importante, lejos de otra cosa, lo que hace es crear un sentimiento de fuerza conjunta, de solidaridad, de vamos para arriba, que a fin de cuentas esa es la vida cofrade, el vamos para arriba, cueste lo que cueste. Y que el prendimiento, para bien o para mal, lleva a cabo de manera espléndida ese concepto de lo que se dice una cofradía de barrio. Que podrá tener sus inconvenientes, pero son muchísimo más sus ventajas. Bueno, gracias a Dios, en Málaga y en otras provincias, las cofradías de barrio tienen un sabor y se le está reconociendo Y hoy fuerza. día y fuerza que a lo mejor las del centro no tienen, ¿no? Eso es. Entonces no yo me tiene siento gente. muy orgulloso de ser de barrio. Se ha quedado más desangelado. Somos 2, hermano. En la zona del centro, incluso hasta, me atrevería a decir, la zona del Molinillo por donde está la Piedad, que es barrio también, pero se ha quedado toda esa parte un poquito más, Mucho entiéndame, más despoblada, sí, despoblada. más desangelada. Y además, ¿no? y con- sin y con- embargo, y con habitantes sube la que calle no del son- Molinillo hacia Capuchino y cambia la cosa. Cambia la cosa. No, además incluso con habitantes que no son los autóctonos de siempre de ese barrio, con lo cual también pierde esa connotación.
Ahora, tú te vas a Nueva Málaga, Eso te iba a vas decir, a pongamos por Ejido, ejemplo Nueva Málaga, pues, cómo se vuelcan y se siguen volcando y van a participar también en el Vía Crucis. Ya te digo, has visto lo que tenemos, 3 turnos, y porque Sí. en el trono nada más que caben 80, si no tendríamos... pero porque son barrios muy poblados y de gente que llevan en el barrio 40, 50 o 60 años. ¿no? Y gente que están en otros barrios y vuelven a su barrio Pues el domingo de Ramos. Que es lo que nos pasa a nosotros, porque el Perchel ya como o el barrio Jueves no Santo existe. o el Lunes Santo. Es que Pero Bueno, el pero- Perchel se pero- reconstruye pero- el 16 de julio, pero se reconstruye el Jueves Misericordia Santo. Tiene, Lo que pasa en Misericordia es tiene un una parte de banderista. Perchel, Claro. muy habitada. Eso es. Muy habitada, con mucha población. Entonces ahí quizás no se note tanto. Pues Bueno, nada, pues, que Pedro habría- Gallego, que sé habría- que te tiene que habría ir... para estar aquí con él, Sí, ya claro. te digo, Pero bueno, ¿no? eso podemos organizarlo Sí, cuando hombre. pase todo esto, Pues sí. y tranquilamente, después de No, Semana imagina Santa. que venga y no haga también balance, no solamente de lo que va a ocurrir el sábado, sino que también no haga balance en su faceta como integrante de protocolo de la agrupación y del centenario, que tendrá seguro muchas cosas que contarnos. De hecho, fíjate si hay cosas que decir, que precisamente Agustín no está hoy aquí porque está en la catedral en una reunión preparando el Vía Sí, Crucis. que no lo Y dice la ya, reunión pero que tengo lo yo a las muy bien, 7 porque es se para me ha- preparar la parte de protocolo del sí, Vía aquí Crucis, estamos todos que es implicados. muy complicada, porque Ojo. la catedral es muy pequeña y tenemos muchísimo protocolo y no sé cómo voy a meter a todo el mundo ahí. No sabemos lo Pues de- estoy seguro lo de que se va a protocolo. hacer. No, hacerse se hará, se hará. Pedro Gallego, gracias. Sabemos que tienes reuniones, que en fin, que estás hasta arriba y has hecho un alto en el camino. Gracias también a Augusto Pansar y te has sentado aquí con nosotros y sobre todo con aquellos que cada semana siguen Málaga es Cofrade. Nos volvemos a encontrar y te deseamos toda la suerte y que, en fin, que tus titulares te acompañen allá donde vayas. Muchísimas gracias, os deseo toda clase de éxito al programa y me tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Lo sé. Gracias, Pedro. Lo sé. Vamos a hacer ahora un pequeño alto en el camino. Llega José María Vera con su agenda, Cofrade, y después continuamos. Pues arrancamos la agenda de este 1 de marzo, martes, y mañana miércoles de ceniza. Empieza nuestro tiempo, empieza la Cuaresma. Y la Cuaresma la vamos a empezar con ese llamamiento que nos hacía el Papa Francisco hace días con motivo de la guerra que ha estallado en Ucrania, ¿no? Y que nos llama a la oración, incluso al ayuno en el día de mañana, a todos los cristianos, para que reflexionemos y tengamos presente a todos nuestros hermanos que tan mal lo están pasando en esas tierras. Y venimos de un fin de semana en la capital intenso, en lo que vienen siendo carteles, porque se ha presentado el cartel de Francisco Naranjo Beltrán para la Cofradía del Prendimiento. También se ha presentado el de la Soledad de San Pablo, de nuestro querido amigo Antonio Lara, obra de José Carlos Torres. Precisamente hoy nuestro amigo nos está viendo desde tierras castellano-leonesas, desde aquí le mandamos un saludo. José Carlos Torres también presentaba el pasado viernes, en la agrupación de cofradías el cartel de Cofrades Malagueños, una obra suya del Redentor del Mundo que presentaba es Salvador de los Reyes, hermano mayor de la Corporación del Ave María. Retomamos la provincia también para hablar de carteles, porque Pablo Cortés del Pueblo ha hecho el cartel de la Semana Santa de Coín. Decir que la Hermandad del Santo Traslado inicia su salida procesional el próximo Viernes Santo desde el interior de San Pablo, es decir, el cortejo nazareno empezará desde la iglesia de San Pablo y se incorporarán los tronos desde su casa de hermandad. Menudo Tinglao, la primera revista familiar de pasatiempos sobre la Semana Santa de Málaga. Y decir que la Cofradía del Rocío ha aprobado la concesión de la medalla de oro de la corporación a Juan Lupiáñez, su anterior hermano mayor. Por otro lado, decimos que el próximo viernes, 1 de marzo, viernes 4 de marzo y primer viernes de marzo, es la festividad de Medinaceli. Lo celebraremos en la capital, en la parroquia de Santiago, como es habitual, con esas 3 monedas y esos 3 deseos. Y lo celebraremos también con los hermanos de Padre Jesús en el Burgo, que nos hacen llegar el cartel en la iglesia de San Agustín. Concluimos con esos cultos que ya empiezan con motivo de la Cuaresma, expiración y el Nazareno del Paso. Expiración ha empezado en el día de hoy y el Nazareno del Paso comienza a partir del jueves. Les invitamos a todos a participar de ese Vía Crucis con la cautela y la precaución que corresponde en estos momentos y a vivir una Cuaresma intensa para llegar a la Pascua que nos aguarda el próximo domingo de Resurrección.
Pues ahí quedaba la agenda, como cada semana con José María Vera. Terminamos con ese vídeo, con ese triduo al Nazareno del Paso, espectacular. Y la marcha que el maestro Molero, que por cierto, creo que si es posible la próxima semana Así es. va a estar aquí compartiendo con nosotros para contarnos un poquito también acerca de esa marcha. Hemos hablado anteriormente con Pedro Gallego del cartel del prendimiento, no olvidemos que se presentaba también el cartel de la Soledad de San Pablo, lo hacía Antonio Lara, que jefe de además, protocolo de la Hermandad de Misericordia, ¿no? Eso es. y hombre que ha estado como hombre de trono muchos años y como capataz de la Soledad de San Pablo, Eso es. y que nos coincidía en el tiempo en la presentación del centenario de la Saeta, pero que yo sé que Misericordia, al margen de que Manolo Molina y Agustín Solé estuvieron allí también acompañándonos, pues había parte de la cofradía que estaba también acompañando al bueno de Antonio Lara, Por supuesto, claro. en un acto que creo que estuvo muy, pero que muy bien. Muy bonito, sí. Tengo entendido de que el pregón, por lo menos, ha llegado a mis oídos que estaban súper satisfechos con el trabajo de Antonio. Antonio lo hace muy bien, hay que decirlo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, pues ha empezado con paso firme en este mundillo. Sí. Que no siempre Han es sido fácil. hasta ahora 2 o 3 pregones, pero hasta ahora fantástico. Se nota que es docente. Claro, Eso tiene que claro. influir. Claro, Usted claro. también es docente y sabe de eso. Y decente. Bueno, eso también se da por hecho. Muy decente. Fíjate lo que decías antes, de que es verdad, y ya con ganas estoy esperando al maestro Molero en su explicación de esa marcha, como llevamos 2 programas consecutivos donde hemos hablado de marchas creadas para este año. Es evidente que también las cofradías cada vez más ponen en valor en su ajuar procesional y patrimonial las partituras. Pues súmale a eso una más que se presentaba además en el mismo Centro Cultural María Victoria Atencia el sábado, pero fue en horario de mañana, una nueva marcha para la Soledad del Sepulcro, que se estrenó una marcha que se ha compuesto también para la Virgen de la Soledad del Sepulcro. Y por cierto, yo quería añadir a todo esto que hemos dado de la agenda, porque estamos en unos tiempos de solidaridad y un factor importante, y siempre se insiste en ello, es la donación de sangre. Entonces la Cofradía del Rescate, el día 3 de marzo, pues tiene en su casa hermandad, para todos aquellos hermanos y no hermanos que se quieran acercar, abierto de 5 a 9 de la noche para ir a donar sangre el que quiera y colaborar también de esa forma. Me ha gustado lo de la medalla de oro también a Juan Lupiáñez. Son muchos años también al frente y luchando por... A mí todo lo que sea reconocer el trabajo Sí, y la sí, dedicación de una persona me parece fantástico, y evidentemente Juan Lupiáñez pues se ha dejado la pelleja, como se suele decir habitualmente, por su hermandad del Rocío. Sí, señor. Además, y ya que hablabas también antes de solidaridad y te hacías eco de esa campaña de donación de sangre, también las redes sociales han hecho eco en estos últimos días de una campaña que emprendía, creo que la Hermandad de la Salud, para la recogida de fármacos y de productos de primeros auxilios para el conflicto de... Y está siendo de Ucrania. secundada por más de una cofradía. Sí, También señor, Nuestra sí, Señora señor. del Carmen, del Perchel, Carmen Coronada, también ha iniciado lo que es, digamos, una campaña en ese sentido. No nos extrañe que en los próximos días sean varias cofradías las que inicien la recogida de productos sanitarios y de primera necesidad para poder acudir a ese terrible conflicto que se ha desatado en las estepas rusas. Y comentaba también José María Vera en la agenda el hecho del Santísimo Cristo de la Clemencia, que se encuentra presidiendo además en la catedral, el altar mayor, ¿no? lo que es la cofradía del mutilado, que bueno, a espera también de conocer desde dónde va a poder salir para realizar pues esa estación que va a hacer el sábado de pasión. Así que estaremos pendientes de todo eso. Culminábamos con Pedro Gallego hablando del Vía Crucis, y tenemos un pequeño vídeo que la propia agrupación nos ha remitido a los medios de comunicación, evidentemente, en forma de anuncio de lo que va a ser el Vía Crucis. Lo vemos y seguimos.
El Vía Crucis oficial de nuestra agrupación, que como ya sabemos va a aglomerar a una cantidad importante no solo de malagueños, sino también de visitantes de cualquier punto y rincón de nuestra Andalucía, o más allá incluso, para disfrutar de un momento ciertamente especial. Esperemos que con una cartelería también interesante. Sí, señor. Cada vez más esa tendencia modernizante que se está observando en los carteles y que personalmente me ha gustado. Una cartelería, la están viendo ahora todos nuestros telespectadores, una cartelería que a mí me resulta, como tú bien has dicho, modernista, pero al mismo tiempo a buen seguro que cada uno de los que somos cofrades en esta tierra reconocemos perfectamente a cada una de las imágenes que van a formar parte de las distintas estaciones de ese Vía Crucis. Y vosotros en Misericordia, Manolo, que teníais también, comenzáis una jornada muy interesante en compañía de Palio de Plata. Exactamente, la Asociación Cultural Palio de Plata y Misericordia se han puesto de acuerdo porque de alguna manera era un proyecto muy parecido que tenían las dos y decidimos unirnos y realizarlo, llevarlos a cabo en el Salón de Actos de la Cofradía de la Misericordia. Es lo que se ha venido a denominar las primeras jornadas cofrades de Cuaresma, que queremos que tengan solución de continuidad los años venideros. Van a ser 4 charlas todos los martes entre las 8 y las 9:30 de la noche, abierto hasta completar el aforo, que cabemos 100 y pico de personas en nuestro salón de actos, y va a tratar sobre temas variados. Hoy, precisamente, a las 8 de la tarde, empieza con cómo andan los tronos en Málaga, después también los cortejos procesionales malagueños, la música en la Semana Santa malagueña, y va a terminar con una charla archivo, ¿no? Exacto, de historia, pero de una manera muy peculiar, porque van a ser la importancia de los archivos malagueños en la configuración, en la planificación y en la investigación de la historia de la Semana Santa malagueña. Es decir, qué archivos tenemos, cuáles son los elementos que forman parte de esos archivos, qué podemos encontrar en un archivo, qué podemos encontrar en otro. Muy interesante. En esa última charla voy a tener el honor de participar también, y me ha parecido una visión sumamente interesante, muy formativa y muy explicativa, y puede ser de mucha utilidad para todos aquellos malagueños, para todos aquellos jóvenes que quieran aprender realmente los fundamentos y dónde está la base documental para poder investigar la Semana Santa de nuestra ciudad. Se une así también, hará no más de un par de semanas, se ha celebrado o se ha impartido en San Julián también unos cursos sobre archivos. Eso es. Tratamiento de documentos y de datos, ciertamente interesante. Y es que también, igual que hablábamos antes del cuidado del mismo y la consideración para el acervo patrimonial de las cofradías, la música, también se ha puesto muy en valor los sistemas de archivos, de documentación por parte de las cofradías. Claro, porque es que además es fundamental, hay que tener en cuenta una cosa, y hay que tener en cuenta que cada cofradía es un universo propio, cada cofradía tiene su propio archivero, cada archivero tiene su manera de hacer las cosas, pero no podemos ir en plan individualista, tenemos que ir buscando herramientas de sistematización, de documentación y de archivo que de alguna manera primero nos haga compatibles, que sean parecidas unas con otras, pero sobre todo que sean compatibles para que el día de mañana, en un futuro inmediato, podamos compartir en un solo portal, podamos compartir esa documentación. Tú que eres investigador y al mismo tiempo que has estado tanto tiempo al frente de archivos, hoy día incluso los archivos de cada cofradía no es infrecuente que se solicite por un investigador o por un estudioso de la materia una cita para acceder a esos fondos documentales. Y casi todos están abiertos ya. Exactamente. Hemos avanzado una barbaridad, pero ahora, aparte de preparar un horario de apertura, de facilitar el acceso y de poner una cierta homogeneidad en los tratamientos. Exacto, para que el día de mañana podamos utilizar, que ya las tenemos, herramientas informáticas que sean compatibles, donde podamos sumarnos y en una sola aplicación podamos compartir toda esa información. Eso sería un salto adelante gigantesco y brutal, ¿no? Y todo esto se están planteando precisamente. Lo primero empieza por ordenar los archivos de cada una de las cofradías, porque cada cofradía tiene su propiedad, lógicamente, y todos son documentos propios de cada cofradía. Pero después hay que tender precisamente a facilitar el acceso, facilitar la consulta. A terceros, claro. Efectivamente, porque claro, difícilmente los propios cofrades investigan sobre sus propias cofradías. Suelen ser profesionales o docentes o gente muy interesada
Bueno, pues precisamente, mira, el Premio Málaga de Investigación de este año ha ido precisamente a un trabajo de un chico jovencísimo sobre gestión de cofradías, de 3 cofradías concretamente, si mal no recuerdo, una de Antequera, que creo que era Estudiantes, Viñero y Misericordia. Y eso ha ocurrido porque estas cofradías han abierto sus archivos y sus documentos para que este investigador pudiera realizar su trabajo, que ha sido además premiado por el aula de estudios cofrades de la UMA, de la Porque Universidad Manolo, de Málaga. y tú como historiador, si realmente nos sumergimos en los archivos de la inmensa mayoría de las cofradías, hablo de, por ejemplo, en este caso de Málaga capital, ¿no? Se podrían sacar unas publicaciones jugosísimas, Tremendo. históricas, Claro. de vivencias, de hechos, de anécdotas. Queda trabajo por hacer. Queda trabajo por hacer porque lo primero que hay es que ordenar cada casa, cada cofradía tiene que tener su archivo sistematizado, ordenado y organizado. Si no, es un caos absoluto que es difícilmente consultable. Pero una vez dicho eso, lógicamente es la puerta de entrada a una cantidad de conocimiento brutal. Yo lo he experimentado en mis propias carnes. Yo cuando llegué a mi cofradía el archivo era medio metro de estantería con 4 papeles. Hoy en día pues tenemos más de 150 metros lineales de estantería de documentos y está claro de que todos esos documentos han salido de algún sitio. No solamente son los documentos contenidos dentro de las cofradías, que tampoco son tantos. No son tantos porque, por desgracia, no hemos tenido una trayectoria de cuidado y de mimo en este área de trabajo. Documentos recabados. Eso, han sido documentos recabados en otras instituciones, como por ejemplo el archivo del Gobierno Civil de Málaga, el archivo histórico provincial, el archivo municipal de Málaga, que tiene muchísima documentación. Claro, todas esas instituciones que han estado en contacto, por ejemplo, los archivos eclesiásticos, tanto el diocesano como el catedralicio, todas las instituciones que han estado en contacto con las cofradías, pues tienen documentos sobre cofradías. Y sin desdeñar los archivos particulares de muchas personas que también tienen, lo ha sabido. Y que muchas veces pues un cierto recelo o un sentido de la posesión pues no les lleva a ponerlo a disposición de las cofradías, cuando hoy día son fácilmente reproducibles por medios mecánicos y se puede ganar en difusión del mismo. Hay auténticas joyas patrimoniales y documentales en colecciones privadas. Hay 2 grandes excepciones de archivos privados que en su momento fueron privados y particulares, que después, posteriormente, se abrieron a toda la población, que son sumamente conocidos. Yo siempre los pongo como ejemplos. El archivo de don Narciso Díaz de Escobar, que está en la Fundación Unicaja, y el archivo de don Juan Temburi, que está en la Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación Provincial, ¿no? Ese es el ejemplo, son 2 ejemplos perfectos de 2 grandes archivos, cada uno con sus materiales distintos, pero que están ahora mismo abiertos a disposición de todo el mundo. Ya me voy al pequeño archivo, a ese archivo familiar. También. A esos archivos pequeños también. de los años 40, 50, que incluso se desconoce hasta su existencia, claro, con documentos fotográficos únicos, es que eso es únicos. De coleccionistas, claro, los tremendos claro, y los terribles coleccionistas. Que habría que hacer una campaña, que mire usted, tráigalo, que nadie le va a decir que eso es de la cofradía, usted lo va a conservar, no se preocupe, pero en un mundo como el de hoy, donde es tan fácilmente reproducible, es una pena que se sustraiga al conocimiento público esos archivos individuales y de familia. Sí, es una dicotomía, interesante, porque por una parte está el coleccionista que colecciona para él, para su uso personal y disfrute y el concepto que nosotros tenemos como archiveros y bibliotecarios profesionales, que es todo lo contrario. Todo lo que nosotros tenemos es para repartir, para dar y para entregar. Entonces, encontrar una fusión perfecta entre ambas filosofías sería fantástico. Pero no te quepa la menor duda de que en manos privadas hay en Málaga auténticas joyas gráficas, fotográficas, documentales, en manos privadas hay libros de actas de cofradía, en manos privadas hay Piense usted, don Manuel, que piezas patrimoniales. No hace mucho las casas de hermandad estaban en casas particulares. Por supuesto. Y ahí se han quedado. Por supuesto. Y ahí se han quedado. Bueno, ¿qué os iba a decir? Díganos usted, díganos. Mira, a eso iba a hablar yo. Como habréis podido comprobar, llevamos todo el programa aquí con la revista La Saeta del centenario y otra revista de La Saeta de su época.
que también se regala al comprarla, es nuestra forma de agradecer. Esto no lo hacen en todos sitios, No. Fíjate, pero aquí todo el programa. No, aquí sí, aquí se hace. Porque yo quería agradecer en nombre de todo este equipo y creo que tanto Augusto como yo el hecho de haber contado con nosotros, con los dos, para llevar a cabo esa presentación en el Centro Cultural María Victoria Atencia el pasado sábado del centenario de la revista, en un acto pues muy completo, donde participó también nuestro compañero Francisco Javier Jurado Coco en las labores de presentación. Hizo también una especie de de cumplido muy sentido hacia la persona Andrés Camino, y ocupó toda esa primera parte en la que se llevó a cabo la intervención del cuarteto dirigido por Antonio del Pino, organista de la catedral, Manuel... Maestro Iribarren. Maestro Iribarren. La capilla de cuerda. Que estuvo muy bien, con intervenciones incluso de algunas voces autorizadas que estaban en el patio de butacas y que en un momento dado pues daban a explicar las distintas piezas que se habían adaptado del maestro Escame, y estamos hablando de piezas, algunas ya, pues bueno, algunas, prácticamente todas centenarias. Y además hechas para la saeta. Hechas para la saeta. Sí, y en esa segunda parte, donde creo que de alguna forma quisimos innovar un poco, recreando lo que es una calle de cualquier rincón, con su banquito, su naranjo, un kiosco de prensa y una mesita donde tomarse un agua. Aquí a otra hora hubiese apetecido otra cosita, pero bueno, el agua es todo. Un café con churro. Un café con chocolate con churro. Bueno. Y si es por la mañana ya una cervecita. La verdad que yo, en fin, no pecaré de exceso de decir que se cumplió el objetivo. El objetivo era charlar amenamente acerca de 100 años. Condensar 100 años en una tertulia es ciertamente complicado. El reto era grande. Creo que con los ojos de la saeta, pues hicimos un repaso a lo que con Pedro Gallego hemos hablado hace unos momentos, que el camino no ha sido sencillo, que el camino no ha sido fácil, y que llegar a donde se ha llegado ahora pues ha supuesto tener que superar muchas dificultades, y eso nos lleva a reconocer el trabajo ímprobo que se han hecho en las diferentes etapas. Y después tuvimos el tremendo privilegio, usted y yo, de contar con la presencia en la sala de expresidentes. Creo que eso no se han dado muchos casos, en los que muchos actos en los que se hayan podido congregar para hablar. Lástima que alguno, pues por circunstancias, Rafael Recio Pipo mandó una carta que se leyó. Eduardo Pastor, Dudi también lo mandó hizo. Una carta. Clemente Solo de Zaldívar, que a última hora no pudo asistir, pero bueno, estuvimos. Ahí estaban Paco Fernández Berni, Paco Toledo, Pablo Atencia, la presencia por correspondencia de Pipo y Dudi, y además pues y el homenaje que Augusto también le hizo a la figura de Jesús Saborizo. Creo que fue muy bonito, creo que muy justo, merecido, muy merecido y muy justo. Y también lo hemos vuelto a hablar, y creo que si no sabemos reconocer de dónde venimos y quienes han dado el callo en un momento ciertamente complicado, entonces no tenemos futuro. Si no sabemos mirar al pasado, es que no tenemos futuro. Y bueno, pues se le hizo ese reconocimiento, que bueno, pude ser yo el portavoz, pero que era cosa de Félix y mía, no únicamente. Y yo iba a decir, porque ni nadie me lo ha pedido, ni nada, pero esto sale de nosotros, porque a mí me ha encantado. He estado ojeándola y mirando algunos artículos de la saeta del centenario, pero sobre todo esta reproducción de la saeta, el número, es un facsímil. Sí, del número 17. Y algo a lo que aludíamos, ¿no?, es el tema de las distintas publicidades de la época. Y aquí te das cuenta, cuando lees y ves las publicidades de hace, pues eso, casi 100 años, te vas dando cuenta de cómo van cambiando las cosas, ¿no?, y los artículos, ¿no?, de la época. Había un artículo en una de las muchas saetas que hemos tenido el lujo de tener entre nosotros, que hablaba precisamente de cómo ha cambiado la publicidad en ella, y cómo al principio había que recurrir a palabras en mayúsculas, a subrayados, palabras muy impactantes que tal vez hoy no serían del gusto de los creadores o de los creativos de publicidad, pero que entonces, bueno, pues hay un detalle que es muy curioso, porque esto algunos pueden... Creo que la saeta del 52. Sí, del 52, 1952. Que fue paisada. Con una foto que dice, bueno, una fotografía de la época, los hombres de trono. Hombres de trono de la época. Y es muy curioso que dice, cuando en las noches malagueñas de su Semana Santa hemos acompañado a forasteros que vienen por primera vez, como suele ocurrir ahora, en tales fechas, hemos podido observar
que son los hombres portadores de los pasos, ojo, Los pasos y no pasaba nada. que es que ahora nos lo hacemos mirar muchas veces, pues no son pasos, son tronos, evidentemente. Pero Porque que vamos buscando elementos diferenciadores que no siempre han existido. Pero que no siempre fueron tronos, Claro. fueron pasos. Bueno, pues cositas que vais a descubrir en la saeta del Centenario con una portada espectacular. Eso es a lo que iba. Tuvimos también la suerte, junto con los presidentes, de contar con la presencia de Pablo Flores, que es el autor de esa portada portentosa. Yo creo que no hay mejor manera de resumir 100 años en ella. La cara, el rostro del Cristo de la Buena Muerte y esas orlas de flores, creo que con muy buen gusto pues encarnan lo que pretende la saeta, que lleva bajo su título 1922-2022, de esos 100 años. Si hay que buscar una imagen que condense 100 años y 100 años en Málaga, creo que pocas como el Cristo de la Buena Muerte. Así es. El desaparecido de, Sí, señor, de Mena. de Pedro de Mena. Que, por cierto, tenemos un pequeño vídeo que el propio Pablo Flores nos ha enviado, donde vamos a poder ver cómo se llevó a cabo El proceso creativo el de proceso esa creativo, portada. Una No delicia. tiene desperdicio porque es muy bonito. Lo vemos y seguimos. Ahora. Regresamos, por cierto, os tengo que recordar que nos seguís a través de la aplicación de la Fábrica TV, a través del canal de YouTube de la Fábrica TV Málaga, en Twitter también ponemos los enlaces a los programas. Afortunadamente, poco a poco, paso a paso, vamos sumando y no restando, lo cual es importante, pero que no os cortéis en compartir los programas, que cuantos más nos vean, nos ven. Por cierto, tenemos un saludo a Sevilla, que nos ven desde Sevilla también, y nos mandan comentarios muy interesantes acerca de cositas de las que hablamos aquí. Os vamos a recordar. Y además de compartir, repetimos, si algún amigo nos quiere enviar algún tipo de material propio al programa, pues estaremos encantados. O sea que si quieres enviarnos una buena fotografía, quieres enviarnos un vídeo que podamos, que tenga la calidad suficiente, no tendremos ningún inconveniente en darle, en fin, darle curso y que lo podamos ver todo y que lo puedan ver también aquellos que nos siguen. El Vía Crucis el próximo sábado, las imágenes del huerto, de prendimiento, humillación, Jesús de la Soledad, del Dulce Nombre, que estuvimos hablando antes del programa, Manolo y yo, acerca del Dulce Nombre, de la preciosidad de la señora. Qué belleza de imagen, Sí, qué señor, belleza. sí, señor. Humildad, estudiantes, Nazareno del Perdón de Nueva Esperanza, Jesús de la Pasión, salutación, humildad y paciencia, crucifixión, salesianos, el Cristo de la Victoria, que Santa Cruz. Eso va a ser para verlo, porque es un... El único que no procesiona en Semana Sí, Santa. señor, sí, señor. Y el yacente de la paz y la unidad de Monte Calvario. Yo creo que va a ser un acto ciertamente redondo, como todos los que a los que nos ha acostumbrado la agrupación en este centenario. Confiemos y esperemos que el tiempo lo permita. Ahora que clamábamos porque la pandemia lo permitiese, que no sea el tiempo el que nuble las ilusiones de los cofrades, y así lo deseamos. Y creo que va a ser, como decíamos antes, una excelente piedra de toque y ese empujón definitivo que nos debe transportar a llenar las filas nazarenas, a llenar los varales en la próxima Semana Santa. Cada una de las distintas cofradías, pues en tronos de traslado, pues van a salir de sus respectivos lugares en distintas horas. Habrá un punto de encuentro donde se va a hacer, para que nos entendamos, como un itinerario Sí, en Puerta del Mar, que será en Puerta del Mar hasta llegar a la catedral, y posteriormente, pues tras realizar allí las estaciones, cada una volverá. Y además todas ellas, invitamos a que consulten las guías de las respectivas cofradías, cargadas de momentos que cada uno será único, momentos de saludos, de encuentros, de visitas, de estampas que no sabemos, pero que presumiblemente no se van a repetir, al menos a corto plazo.
Y ya os digo, en fin, que tenéis toda la información en la página de la agrupación de cofradías, donde vais a poder ver el itinerario de cada una de Y ellas. en Incienso y Varal, en ese blog también El se blog hace de José eco María Vera, también Incienso y Varal, sí señor. Los horarios y los distintos acompañamientos musicales, tanto a la ida, que ya, como nos decía Pedro, y una cosa mucho más solemne, música de capilla, cuartetos, en fin, y a la vuelta, pues quizás pues otra, pues con bandas de cornetas y tambores o bandas de música, para llegar nuevamente a su lugar de inicio. Nos marchamos, Manuel Molina. Muy bien, ha sido una tarde estupenda. Y a la espera de ese Vía Crucis magno que vamos a tener, y espero que tengamos la suerte de poder disfrutar. A mí me toca ir a la catedral, así ¿Qué ha de hacer usted allí? Me ha mandado mi hermano mayor a protocolo de representación de misericordia, porque él está en tareas organizativas, él está en la coordinación de los lectores de las estaciones en el interior de la catedral, y yo estaré haciendo las funciones de él en el sitio que me corresponda. De Agustín Soler, al que hoy hemos por echado protocolo. de menos, pero circunstancias. Sí, no podemos precisamente estar en dos sitios al mismo tiempo, obligan, ya empezamos el caos. Es el lo que caos. tiene a personal de tan alto caché en el equipo que tienen otros. Usted, yo sé que se tiene que marchar también raudo y veloz. Estamos inmersos en ese proceso de talla y de reparto de túnicas a un buen ritmo, que esperemos se vaya confirmando en estos días, y para que no esté triste y solo don Manuel, que sepa que, si Dios quiere, le acompañaremos en la catedral también en ese Vía Crucis, porque también me ha encargado mi hermano mayor que estemos allí. Es lo que tiene. Nada. Es lo que tiene. En fin, gracias Manuel Molina, gusto pasar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero dar las gracias también a las personas que hacen posible esto y que están entre bambalinas, a Sandro, a Jaime, hoy también a Carlos, a Paco Taconi, en fin, a aquellos que con su esfuerzo pues van metiendo también el hombro en nuestro trono y que nos lleva hasta nuestra casa de hermandad, que es a esta hora habitualmente los martes. Somos puntuales hasta para recogernos, ¿no? Como decía, Solemos. para el encierro. Así que la semana que viene más aquí en Málaga es Cofrade. Sean felices. Adiós.